Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de cuando estén viendo esta grabación. Hoy nuestro grupo, conformado por Roy Elizondo, Isaac Lazo y mi persona Kendall Soto, les vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como lo es las redes neuronales. Bueno, respecto a la agenda, vamos a hablar un poco sobre qué es una red neuronal, vamos a hablar por qué son tan importantes las redes neuronales. También vamos a hablar para qué se utilizan las redes neuronales, cómo funcionan, cuáles son los tipos de redes neuronales, cómo podemos entrenar las redes neuronales. Y por último, vamos a ver qué es el aprendizaje profundo en el contexto de las redes neuronales y nuestro compañero Roybe nos va a decir o a esbozar una breve conclusión sobre todo este tema tan bonito como lo es las redes neuronales. Ahora bien, ¿qué es una red neuronal? Bueno, existen muchas definiciones para lo que es una red neuronal. Una de esas definiciones es que una red neuronal se puede ver como un enfoque de inteligencia artificial que permite a las computadoras procesar datos de manera similar al cerebro humano, ya que utiliza técnicas de aprendizaje profundo llamado aprendizaje automático que conectan nodos o neuronas en capas para imitar la estructura del cerebro humano. Este sistema, que bueno, es adaptativo, permite que las computadoras aprendan de sus errores y mejoren continuamente. Las tareas complejas, como el resumen de documentos y el reconocimiento facial, se pueden llegar a resolver con una mayor precisión utilizando estas redes neuronales artificiales. Bueno, también podemos dar una descripción un poco más sintetizada, ¿verdad? De lo que es una red neuronal. Podemos decir que es un procesador masivamente distribuido y en paralelo con una capacidad inherente para adquirir y almacenar conocimiento experimental, haciéndolo disponible para su uso posterior, ¿verdad? Eh, Además, ¿en qué se asemeja el cerebro humano? ¿En qué se asemeja al cerebro humano, ¿verdad? Las redes neuronales. Bueno, se asemeja al cerebro humano en dos aspectos principales. Uno es el conocimiento que, bueno, se adquiere a través de un proceso de aprendizaje realizado por la red y también las conexiones entre las neuronas, conocidas como ponderaciones sinápticas, se utilizan para almacenar dicho conocimiento. Ahora bien, ¿por qué son tan importantes las redes neuronales? Bueno, las redes neuronales, bueno, desempeñan un papel fundamental debido a su capacidad para poder abordar problemas complejos, tales como el reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, análisis y filtrado de señales, lo que son las clasificaciones, análisis financieros, predicción dinámica, entre otros. Estas redes contribuyen una parte importante del campo del aprendizaje automático, mejor conocido como el machine learning, ¿verdad? Especialmente en algoritmos de aprendizaje profundo, mejor conocidos como deep learning en inglés. Y bueno, al imitar el sistema nervioso, las redes neuronales lo que hacen es reproducir algunas de las tareas clave realizadas por el cerebro humano para poder funcionar, ¿verdad? Bueno, también vamos a hablar un poco, como vemos en esta diapositiva, sobre los usos que tienen las redes neuronales, ¿verdad? Las redes neuronales se utilizan en una variedad de áreas y sectores para diferentes propósitos, ¿verdad? Y como podemos ver en pantalla, algunos de los ejemplos son el diagnóstico médico, que, bueno, utilizando imágenes médicas, las redes neuronales pueden ayudar a clasificar y diagnosticar enfermedades o condiciones. También está el marketing orientado, que mediante análisis de datos de redes sociales y comportamiento del consumidor, las redes neuronales pueden proporcionar información para estrategias de marketing dirigidas y segmentadas en un público muy específico. También están las predicciones financieras, que bueno, estas redes neuronales pueden procesar datos históricos de instrumentos financieros para predecir tendencias y realizar análisis para la toma de decisiones, la previsión de carga eléctrica y la demanda eléctrica, también para lo que son los procesos y controles de calidad, las redes neuronales, se utilizan mucho en la industria para mejorar este proceso de producción y controlar la calidad de de los productos, detectando patrones y anomalías en los datos. Y por último, está la identificación de compuestos químicos, ¿verdad? Que las redes neuronales son
muy útiles para identificar y clasificar estos compuestos químicos, analizando datos espectrales y características moleculares. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de cómo funcionan las redes neuronales. Y bueno, primeramente hay que tener claro, como lo explicó mi compañero Kendall, que funcionan de una manera muy similar o están inspiradas en cómo hacen las neuronas de los seres humanos. Más bien, hay algunos autores que lo dicen que es más bien una simulación de nuestro cerebro. Esto viendo desde su forma más básica y común. Y se destacan por tener tres características, en común, lo que sería aprender, generalizar y abstraer. En el apartado de aprender es porque adquieren el conocimiento de una cosa por medio del estudio, el ejercicio y la experiencia. En la parte de generalizar es porque extiende, amplía una cosa. Las neuronas artificiales generan automáticamente debido a su propia estructura y naturaleza, como están construidas. Y por último, en que abstraen, que sería aislar mentalmente o considerar por separado las cualidades de un objeto, como podría ser las características si están, por ejemplo, si están procesando la imagen de un gato, entonces ver cuáles serían sus características para poder después decir si es un gato o no. En la siguiente diapositiva, podríamos ver que también el funcionamiento primordialmente funciona con una capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida. Bueno, generalmente esas son las tres capas, pero va a variar dependiendo de cómo se haya programado o, o el propósito que tenga la red neuronal. Bueno, por parte de la capa de entrada es la capa inicial de la red, es la que se encarga de recibir los datos y hacer la extracción de las características, y así posteriormente poder transmitirla a la siguiente capa, que sería la capa oculta, que también es llamada capa de procesamiento. Esta capa, la de entrada, usualmente va a recibir los datos en forma de vectores numéricos, y así se la va a poder pasar a la capa oculta de procesamiento, que es la que se encarga de realizar el procesamiento principal de los datos y permite la captura de características y patrones complejos. Y ella, una característica es que siempre va a estar en medio de la capa de entrada y la capa de salida. Y bueno, el procesamiento que haya realizado se lo va a pasar a la siguiente capa, que sería la capa de salida, que es la capa final de la red y la que se encarga de representar el resultado o la predicción que la red neuronal pudo resolver o el problema o la resolución del problema planteado. Aquí podemos ver un ejemplo más o menos de cómo funcionaría esto. Y en la siguiente diapositiva le hablaré acerca de los tipos de redes neuronales, que existen dos tipos de redes neuronales principales y que se diferencian de las demás debido a su estructura. Primeramente tenemos la red neuronal artificial de una capa, o conocida también como una monocapa, que es usualmente la más sencilla de hacer y la más básica. Se caracteriza por solo tener una capa, como su nombre lo indica, y que sería la capa de salida, ya que la primera capa no se considera así, ya que no tiene una clasificación porque ella no realiza ningún cálculo, sino que eso lo realiza la capa de salida. Es típicamente usada para problemas de clasificación binaria o tareas de regresión lineal. Y la otra sería la red neuronal artificial multicapa, que es la más recurrente y se caracteriza por estar formada por un grupo de capas simples en cascada, en donde la salida de una capa va a ser la entrada de la otra. Y también hay una o varias capas llamadas capas ocultas que expliqué anteriormente, las cuales están en medio de la capa de entrada y la capa de salida. Y como dato importante, pueden estar o no conectadas entre ellas, dependiendo de su propósito. Y ella es capaz de aprender funciones no lineales y resolver problemas más complejos como clasificación múltiple o reconocimiento de patrones. Aquí podemos ver una imagen de más o menos cómo sería representado entre monocapa y multicapa. En la siguiente diapositiva, podemos ver que hay ciertos autores que enfatizan que hay diferentes tipos de redes neuronales, como lo podrían ser las neuronas binarias, las neuronas reales, las convolucionales, concurrentes, de radiales,
las no recurrentes, totalmente conectadas y las que están parcialmente conectadas. Pero esto, no es tan usual de verlo. Y en la siguiente diapositiva ya va a explicarles mi compañero Roybin acerca de cómo entrenar las redes neuronales. Ok, entonces, como lo menciona Isaac, yo voy a explicar un poco cómo entrenar redes neuronales. Lo primero acá es importante tener en cuenta es que existen dos tipos de entrenamiento, de aprendizajes, que es el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Entonces, en el no supervisado, lo que pasa es que en la red neuronal, por decirlo así, no se le va a decir si lo que, ok, bueno, primero, tal vez como para explicarles, acá los cuadros rojos en la imagen que vemos son los datos de entrada, lo que vemos, los cuadros amarillos serían las capas o las neuronas, y el azul serían las salidas, es el mismo modelo que nos mostraba anteriormente Isaac. Entonces, lo que les explicaba es que en el aprendizaje no supervisado, es decir, que no vamos a tener, la red neuronal no va a tener un feedback o no le van a decir si la salida que está produciendo esté bien o esté mal. Entonces, este método no supervisado implementa aprendizaje Hebbiano, algunas técnicas como aprendizaje Hebbiano y aprendizaje competitivo y comparativo. Entonces, eso es un poco como el no supervisado. Yo el que les voy a explicar más a profundidad, por decirlo así, es el aprendizaje supervisado. Entonces voy a hablarles un poco como el ciclo que tiene o de los pasos que sigue. Entonces, el primero sería la preparación de los datos. Ajá. En este, básicamente lo que vamos a hacer es recopilar los datos, preparar los datos los que se va a entrenar. Y este proceso puede incluir lo que es la limpieza de datos y la preparación, digamos, de los datos como tal. El segundo paso va a ser el diseño y la arquitectura de la red. En este paso es bastante importante porque aquí lo que se va a hacer es que se va a seleccionar la estructura de la red neuronal, que puede incluir lo que es el número y el tipo de capas que va a tener la red. Esto va a depender mucho del problema, digamos, que queramos resolver o el tipo de red neuronal que queramos crear, por decirlo así. En la siguiente diapositiva tenemos el resto de pasos. El 3 acá nos indica que es la iniciación de los pesos. Em, entre los datos de entrada y las capas o las redes neuronales existen pesos. Estos pesos van a variar según pues como la importancia, por decirlo así, que tengan. Entonces, en el paso número 3 lo que se va a hacer es asignar, ya sea aleatoriamente o establecer los valores de estos pesos. Luego, en el paso número 4 dice que es la propagación hacia adelante. Entonces, aquí los datos de entrenamiento se van a introducir en la red y se propagan a través de las capas mediante operaciones de multiplicación de matrices. Luego, en el paso número 5 tenemos lo que es el cálculo de la función de pérdida. Aquí lo que se va a hacer es que se calcula una medida de la discrepancia entre la salida de la red y el valor objetivo deseado. Entonces se compara, digamos, si el valor que estamos obteniendo es el que queríamos obtener. A diferencia de la no supervisada, como les explicaba antes, aquí sí se le indica si la salida que está produciendo es la que se necesita, está bien o está mal. Luego, en el paso número 6 es la retropropagación del error. Entonces, en este paso, el error se propaga a través de la red para ajustar los pesos y sesgos, utilizando algoritmos de optimización como el descenso del gradiente estocástico. En el paso número 7, aquí es la actualización de los pesos. Los pesos se van a ir actualizando utilizando el algoritmo de optimización elegido. Entonces, aquí lo que se va a hacer básicamente es ajustar los pesos en función de los pasos anteriores. Luego, en el paso número 8, se vuelven a repetir los pasos 4 al 7 y se repiten los pasos de propagación hacia adelante, el cálculo de la función de pérdida, la retropropagación del error y actualización de los pesos. La idea de este paso es que cada vez sea más óptima la salida de la red neuronal.
Y luego tenemos el paso número 9. En este, bueno, lo que se hace es una evaluación del rendimiento. Entonces, una vez que la red se ha entrenado, digamos, durante un número de veces X, entonces se evalúa si el rendimiento es el ideal o es el que se busca. Y por último, el paso número 10 es el ajuste y el refinamiento. Aquí, bueno, si el rendimiento no es satisfactorio, entonces se pueden realizar ajustes en la arquitectura de la red o en los parámetros de entrenamiento para mejorar lo que es el entrenamiento. Entonces, en sí, este es como el ciclo, digamos, de entrenamiento que se sigue en una red neuronal supervisada. Luego, eh, lo otro que tenemos es qué es el aprendizaje profundo en el contexto de las redes neuronales. Aquí el aprendizaje profundo en el contexto de las redes neuronales se refiere específicamente al uso de redes neuronales profundas, que son redes con múltiples capas ocultas entre la capa de entrada y la capa de salida, que era también lo que nos mencionaba Isaac anteriormente. Entonces aquí estas capas ocultas permiten que la red neuronal aprenda representaciones abstractas y progresivamente más complejas a medida que se profundiza en la estructura de la red. Entonces, aquí, es decir, igual vamos a tener los datos de entrada y los datos de salida. Y en el medio vamos a tener lo que son las capas ocultas. En el aprendizaje profundo o el deep learning, básicamente lo que vamos a tener es un conjunto ya de redes neuronales entrenadas previamente y esta lo que nos va a producir es una salida o están pensadas para trabajar como con grandes volúmenes de datos y producirnos una salida bastante acertada. Entonces es un poco como de lo que trata el aprendizaje profundo. Ahora, algunas aplicaciones que tiene es es como el reconocimiento de imágenes, la generación de texto y el reconocimiento de voz. El aprendizaje profundo aplica más como a estos tipos em, que les estaba diciendo, porque está más pensada, digamos, para trabajar con datos que no están estructurados. Entonces, por eso, digamos, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes. Entonces, aquí tenemos datos que no están tan tabulados, tan estructurados, y por eso se adecua mejor lo que es el deep learning o el aprendizaje profundo para estos casos. Entonces, esos serían como tres ejemplos donde se puede utilizar eh, el aprendizaje profundo. Y por último, tenemos ya lo que son las conclusiones. Entonces, bueno, acá en resumen, tenemos, bueno, que una red neuronal es un enfoque de inteligencia artificial que imita el funcionamiento del cerebro humano, que era como lo que nos comentaba Kendall inicialmente, Isaac también. Eh, lo hace mediante el uso de nodos o neuronas interconectadas en capas, y estas redes son capaces de procesar datos y aprender de ellos para mejorar continuamente. También, bueno, es importante porque pueden abordar problemas complejos como reconocimiento de imágenes, análisis financieros y predicciones de tendencias, y se utilizan en diversas áreas como diagnóstico médico, marketing, predicción de carga eléctrica, control de calidad y análisis de compuestos químicos, como mencionaba Kendall también igual anteriormente. Entonces, bueno, las redes neuronales también pueden ser una capa de una capa, monocapa, que nos explicaba Isaac, o multicapa. Y existen diferentes tipos, como las convolucionales, las recurrentes y totalmente conectadas. Entonces se entregan mediante técnicas de aprendizaje automático, como el aprendizaje supervisado y no supervisado, que era lo que les explicaba, donde se van a ajustar los pesos y sesgos de la red para mejorar su rendimiento. Entonces el objetivo acá es que en base pues a todos estos parámetros, estas cosas, pues cada vez se tenga una red neuronal más buena o más acertada. Entonces, bueno, por último, en general, digamos, ya las redes neuronales son una herramienta poderosa en el campo del aprendizaje automático y tienen numerosas aplicaciones en diversas industrias y sectores. Su capacidad para procesar información de manera similar al cerebro humano las hace valiosas para resolver problemas complejos y mejorar la eficiencia en diversas áreas de estudio y aplicación. Entonces, bueno, eso sería por parte de nosotros y muchas gracias.